En medio del aumento del número de tropas rusas en la zona de Pokrovsk, los militares ucranianos llevaron a cabo una operación en la ciudad para izar la bandera, supuestamente en el centro de la ciudad. Así lo informa, en particular, el tercer cuerpo de las tropas de asalto aéreo. Los asaltantes del regimiento Skala izan la bandera ucraniana en el centro de Pokrovsk. A pesar de las mentiras del Kremlin sobre la toma de la ciudad, Ucrania lucha, seguirá luchando, y no entregará su territorio a los ocupantes. Se supo que fuerzas de operaciones especiales de la Dirección Principal de Inteligencia fueron enviadas a la zona de Pokrovsk. El objetivo de la operación es proteger las rutas de suministro de las tropas ucranianas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, declaró que en cierto momento, en otoño, ya no había militares ucranianos en Pokrovsk, pero desde el 15 de noviembre, las fuerzas de defensa ucranianas lograron tomar el control de aproximadamente 13 kilómetros cuadrados de territorio dentro de Pokrovsk. Según Syrskyi, hace unos días dio la orden de retirar las posiciones de las tropas ucranianas a 5 o 7 kilómetros de Pokrovsk. Él señaló que mantener esas posiciones ya no tenía sentido, ya que era necesario preservar la vida de los defensores ucranianos. Syrskyi informó que en la dirección de Pokrovsk, el enemigo está aumentando el número de sus tropas, que ya ascienden a 156.000. Y en esta dirección, los rusos utilizan alrededor del 50% de todas las bombas aéreas guiadas Ka'Be que emplean en el frente. Actualmente, la dirección de Pokrovsk es el principal teatro de operaciones militares. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania también aseguró que Mirnohrad no está rodeada, aunque el enemigo lo intenta. El oficial de la brigada Rubesh de la Guardia Nacional de Ucrania, Volodymyr Cherniak, declaró que los ocupantes rusos en la dirección de Pokrovsk han incrementado la cantidad de personal involucrado en los grupos de asalto o en los llamados grupos de usar y tirar. En cuanto a la infantería, lo que se puede decir es que los rusos han aumentado la cantidad de personal que emplean en los grupos de asalto o en los llamados grupos de usar y tirar. Es decir, si antes eran, por así decirlo, no muy profesionales, más bien movilizados que se agrupaban en grupos, ahora han traído refuerzos de su infantería de marina. Según el militar, los rusos ya asaltan en grupos de 5 a 7 personas, por lo que se detectan menos parejas o tríos. El oficial explicó que el ejército de la Federación Rusa siente que puede hacerlo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Dos localidades que durante meses no han salido de las portadas de las noticias y los informes militares. Ahora entre el 50 y el 60% de la ciudad está bajo control de las fuerzas de defensa y un 20% más es zona gris. Pokrovsk y Kupiansk se han convertido hoy en los principales puntos donde se decide el destino de toda la campaña militar en Donbass. Mirnohrad es una especie de vorpost en el este. Según la propaganda rusa, ambos asentamientos, los puntos están bajo control ruso desde hace aproximadamente un mes. Según los hechos, ambas ciudades se mantienen con distintos grados de éxito, destruyendo monótonamente al grupo. Las poderosas y numerosas tropas de Putin avanzando sin descanso. ¿Qué está pasando realmente en estas ciudades? ¿Por qué los ocupantes no logran capturarlas? ¿Cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron cortar la logística de los rusos? ¿Cómo el audaz avance hacia la Federación Rusa resultó ser un completo fracaso? Y las últimas previsiones de los analistas. En un futuro próximo, los invasores deberían esperar un golpe devastador en el flanco. Las fuerzas de defensa han cambiado la situación cerca de Kupiansk. Han empujado al ejército de ocupación ruso hacia las afueras norte de la ciudad y han formado una zona de muerte alrededor del asentamiento. Así lo declaró el jefe del Departamento de Comunicación del Grupo de Fuerzas Conjuntas, Víctor Tregubov. A pesar de las fábulas de Putin sobre la toma de su ejército y de Kupiansk, la situación para los rusos en este sector del frente solo empeora. Gracias al trabajo de nuestros drones, las fuerzas conjuntas lograron cortar definitivamente las rutas logísticas allí. Del enemigo, son precisamente esos sectores del frente donde en realidad físicamente una persona no puede estar porque
están controlados por drones tanto de un lado como del otro. Y de hecho estos métodos hoy permiten a las fuerzas de defensa de Ucrania, entre otras cosas, llevar a cabo y espero seguir llevando a cabo en un futuro próximo la operación defensiva en la ciudad de Pokrovsk, Mirnograd y otras de nuestras localidades. Mientras tanto, la situación en Pokrovsk sigue siendo difícil por ahora. Los ocupantes intentan romper la defensa y rodear la ciudad por los flancos. Sin embargo, las fuerzas de defensa destruyen activamente al enemigo y no le permiten acumular fuerzas. Así lo contó el comandante del 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de las Fuerzas Aerotransportadas, Yevgeny Losichuk. Los militares señalan que las unidades enemigas avanzan constantemente, intentando apoderarse de la ciudad y mejorar su posición táctica. Al mismo tiempo, la línea de demarcación convencional todavía pasa por la vía del tren y la parte norte del asentamiento está completamente controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestras fuerzas se concentraron en primer lugar en mantener la parte norte de la ciudad para que exista un corredor desde Mirnograd. Mirnograd es una especie de bastión en el este. En caso de que la situación allí se complique seriamente, estas unidades, evidentemente esa es la decisión del comandante, deberán retirarse hacia el oeste, reforzando los flancos de la defensa de Pokrovsk. Al mismo tiempo, al norte de la ciudad, Rusia enfrenta un problema serio. Durante semanas, los ocupantes no han logrado el resultado deseado allí. El cerco de Pokrovsk, como ya lo ha declarado Gerasimov y no se cansa de repetirlo, Putin no ocurrió. Por el contrario, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan su contraoperación y, al parecer, preparan un contraataque al grupo ruso desde el flanco. En el norte, los rusos están terminando el avance desde ese saliente de Dobropilla de las fuerzas rusas, en el que intentaron atacar en dos direcciones, y como continuación natural de los contraataques de las fuerzas de defensa de aquellas unidades que lo están eliminando, son los golpes al flanco y la retaguardia de ese grupo del 51º Ejército que intenta rodear la ciudad desde el norte. Para ser justos, cabe señalar que Pokrovsk está siendo asaltado simultáneamente desde varios lados por diferentes unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y algunas de ellas de hecho logran avances situacionales. Esto ocurre en el sur, donde avanza el 2º Ejército Combinado ruso, y en el norte, donde avanza el 51º Ejército Combinado ruso. El hecho de que el enemigo haya logrado penetrar en la parte sur de la ciudad. Estos son los logros del 2º Ejército. Un alto funcionario de la OTAN declaró que los rusos controlan el 95% de la ciudad. En Ucrania, sin embargo, explican que en Occidente a menudo se atribuyen las zonas grises a los ocupantes, sin comprender del todo la especificidad de los combates. Por eso, en realidad, la situación es mejor, aunque sigue siendo muy complicada. Sí, hoy los rusos controlan la mayor parte de Pokrovsk. Sí, hoy la mayor parte de la ciudad es una llamada zona gris. Sí, los rusos hoy intentan interrumpir al máximo nuestra logística, incluso la del guarnición de Mirnograd, ya que se trata de una sola aglomeración, Pokrovsk-Mirnograd. Sin embargo, en cualquier caso, incluso a día de hoy, a pesar de todos los esfuerzos de los rusos, la operación defensiva en Pokrovsk continúa. Según informa Sky News, Rusia declaró intencionadamente la captura de Pokrovsk antes de las negociaciones con Estados Unidos, que tuvieron lugar el 2 de diciembre. Sin embargo, en realidad, la situación es completamente diferente. Además, el grupo de tropas Este informó que las fuerzas de defensa están organizando rutas logísticas adicionales para abastecer a las unidades en Pokrovsk y Mirnograd, donde continúan los combates intensos. Y en la propia ciudad, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan eliminando a los ocupantes rusos en las zonas urbanas. En el 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de las tropas de asalto aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la agencia Reuters informó que mantienen el control de la parte norte de Pokrovsk y llevan a cabo acciones de asalto en la parte sur, donde predominan las tropas rusas. Otro asentamiento que no desaparece de las portadas es Kupiansk. A pesar de los intentos diarios de los rusos de cambiar la situación aquí, no lo logran. La iniciativa sigue estando en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La limpieza de las unidades enemigas ya se está llevando a cabo en The truly beautiful and incredibly vibrant, the sprawling metropolis of Los Angeles.
en los alrededores de la hermosa y vibrante ciudad, con sus encantos naturales y sus alrededores. Además, el comandante en jefe Oleksandr Syrski declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo están destruyendo al enemigo, sino que también están cortando las rutas logísticas de los ocupantes. En particular, también aquellas por las que el enemigo intenta enviar fuerzas de reserva. No hay éxitos. Se está llevando a cabo la limpieza. Y ya se ha producido, de hecho, ese mismo bloqueo de las rutas por las que el enemigo había establecido la infiltración en Kupiansk. Y esto en realidad es lo que corresponde a la realidad, porque si no fuera así, habríamos visto cambios en el mapa de Kupiansk. Pero no hay ningún cambio allí. Llega el deseo ruso de anunciar victorias lo antes posible. A veces incluso llega al absurdo. Así, en la dirección de Limán, los ocupantes realmente lograron avanzar un poco, de lo cual informaron de inmediato los corresponsales militares Z, pero evidentemente también los leen en la inteligencia ucraniana, gracias a lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron información operativa que aprovecharon de inmediato. Quiero agradecer al corresponsal militar ruso Timofey Ermakov en su canal de Telegram. Él habló sobre nuestras posiciones. Gracias a esto, los ucranianos nos encontraron y tomaron prisioneros. Mataron. Esto de hecho puede servir como una buena instrucción para los rusos, porque si no se rinden, el destino de un asaltante ruso hoy solo puede ser uno. ¿Te gustó este video? Entonces no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Arsenal. El enlace está en la descripción debajo del video.